Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo. Hemos estado estudiando el libro de Éxodo y en esta ocasión corresponde iniciar el estudio del capítulo número 10. Ahí vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo número 10. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 10, versículo número 1 en adelante. El Señor le dijo a Moisés: ve a hablar con el faraón. En realidad, soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron: así dice el Señor y Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas y las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Entonces los funcionarios le dijeron al faraón: ¿hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor los acompañe, repuso el faraón, si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes, los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto para que vengan langostas y cubran todo el país y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Moisés extendió su vara sobre Egipto
Y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente, el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas. A toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y admitió: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. El Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al Mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó que los israelitas se fueran. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos. Hemos leído, hermanos, la narración de lo que sería ya la octava de las plagas o señales que el Señor envía sobre Egipto. Y en esta ocasión encontramos, hermanos, a diferencia de las plagas o señales anteriores, un elemento nuevo que no aparecía. Usted lo puede encontrar en el versículo 2, donde dice que el Señor había endurecido el corazón de Faraón. Y dice el versículo: lo hice para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Lo que tenemos ahí, hermanos, es por primera vez que el Señor le está diciendo a Moisés que estas cosas que están sucediendo son cosas que deben quedar guardadas, deben quedar escritas, deben quedar registradas para que sean del conocimiento de las generaciones que habrían de venir. Por eso menciona a los hijos y a los nietos que habrían de nacer posteriormente. Las cosas, hermanos, se habían ido dando en esta sucesión de señales que Dios había ido haciendo, y todo eso al mismo tiempo que impresionaba a los egipcios, también impresionaba al pueblo de Israel, porque Dios tenía un doble propósito. Al mismo tiempo que Él se estaba dando a conocer como el Señor al faraón y a los egipcios, también Él se estaba dando a conocer como Dios y como Señor a su pueblo Israel, porque era necesario que ambos le conocieran. Dios quería darse a conocer a toda la humanidad, y eso implicaba no solamente que los egipcios supieran quién era el Señor, cómo Él tiene el control de todas las cosas,
cómo Él es Señor de la naturaleza, de los animales, del agua, del viento, del fuego, del granizo, de todas las cosas que hemos visto manifestándose en cada una de estas señales. Pero no solamente, digo, eran los egipcios quienes tenían que saber que el Señor es Señor de todas las cosas, sino que el mismo pueblo de Israel tenía que llegar a comprender que el Dios que había venido para rescatarlos a ellos es un Dios que tenía poder sobre todas las cosas y que Él podía cambiar el orden y el curso de las cosas de acuerdo a los propósitos que Él tenía, que eran propósitos de redención. Por eso le digo, el pueblo de Israel estaba impresionado con lo que estaba pasando. Pero el problema es que en esas impresiones, en esa sucesión de señales que se habían venido dando, el pueblo, por la misma impresión que estaba viviendo, no estaba tomando el cuidado como para poder registrar los hechos que estaban sucediendo, y mucho menos ellos estaban pensando en transmitirlo a los hijos y luego a los nietos. Por eso es que el Señor ahora tiene que hablarles de la importancia de poder tener una memoria de las cosas que estaban ocurriendo. Porque si ellos no guardaban una memoria de lo que Dios estaba haciendo, sería, hermanos, cuestión de poco tiempo, pocos años, para que ellos olvidaran lo que Dios había manifestado. Tal vez cualquiera de nosotros podríamos decir, ahora que yo estoy diciendo estas palabras, bueno, ¿y quién podría olvidar que el Señor cambió las aguas en sangre, que convirtió el polvo en piojos, etcétera? Pero el problema, hermanos, es que la naturaleza del hombre, cuando se trata de cosas espirituales, tiende a ser muy olvidadiza. Si no, lo vamos a ver un poco más adelante, cuando ellos ya están en el monte Sinaí, y es un episodio que usted conoce muy bien. El Señor ha entregado ya los 10 mandamientos, y uno de esos mandamientos es que ellos no debían hacer imagen ninguna para postrarse delante de ellas. Pero luego Moisés sube al monte para recibir el resto de los mandamientos de la ley de Dios. Y usted sabe que solamente habían transcurrido 40 días. Solamente 40 días. ¿Y qué es lo que el pueblo hace abajo? Lo que Dios había dicho que no se hiciera. Se hacen la imagen de un becerro, de un buey, de oro, y comienzan a adorarlo. Entonces vea cómo es la naturaleza humana cuando se trata de manejar elementos que son puramente espirituales. 40 días fue suficiente para que el pueblo olvidara los mandamientos de Dios y comenzara a hacer exactamente lo contrario. Entonces el problema con el ser humano es que tiene una amnesia, pero que es de tipo espiritual. Y Dios sabía que el ser humano es así. Y por eso es que Él les pide que cuenten a sus hijos y cuenten a sus nietos lo que el Señor había hecho, cómo había endurecido el corazón de Faraón y sus funcionarios, y cómo Dios los había tratado con dureza, y cómo Dios había mostrado su poder, su brazo extendido, su mano, haciendo maravillas para liberar a su pueblo. Pero esa liberación sería fácilmente olvidada si no era porque los padres tomaban el cuidado de contar a sus hijos y luego a los nietos y luego de generación en generación. Y gracias a que Dios pidió que se hiciera de esa manera, es como nosotros hoy, miles de años después, estamos recordando y sabemos las maravillas que Dios hizo en Egipto para libertar a su pueblo.
Por eso, hermanos, nosotros no debemos dejar pasar la historia con tanta facilidad. El problema es que cuando uno está en medio de la historia, cuando uno es el protagonista de la historia, uno tiende a no darse cuenta de lo que está pasando. O sea, uno no se da cuenta de lo verdaderamente histórico que Dios está haciendo en medio nuestro. Por eso es importante que nosotros podamos conservar la memoria y podamos transmitir a las nuevas generaciones y contarles que la iglesia, por ejemplo, para hablar en el caso particular de nuestra iglesia, no es una iglesia que fue así todo el tiempo. Esta es una iglesia que comenzó con 7 personas, que comenzó en la sala de una casa y que ha venido dando diversos pasos en la medida que el tiempo ha ido pasando. Claro, las personas que estuvieron en la semilla, en el núcleo inicial de esta iglesia, ellos no sabían la historia que estaban haciendo, no sabían el papel fundamental que estaban desarrollando. Pero de igual manera, yo le digo, nosotros no hemos llegado al final de la historia de lo que Dios quiere hacer con esta congregación. Todavía hay más que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. ¿O usted cree que ya se le acabó la mano al Señor y que ya no va a pasar de donde Él nos ha llevado hasta el día de hoy? Yo creo que todavía hay camino por recorrer. Todavía hay muchos planes, muchos sueños. Un día de estos, ayer o ahora, fue una persona que me preguntaba: oiga, hermano, ¿y todavía está en pie el proyecto de la construcción de los nuevos edificios de la iglesia? Y yo le respondí: por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por siempre. Él no cambia. Nosotros somos los que podemos, hermanos, tener a veces quizás olvidos, o a veces llegamos a pensar: bueno, ¿y ahora qué más vamos a hacer? Y la gente olvida que tenemos proyectos, algunos que ya se ejecutaron, otros están ejecutando, otros vienen en camino. Por eso es tan importante conservar la memoria. Así que, hermanos, aunque a sus hijos o a sus nietos quizá le parezca aburrido el que usted les esté contando las mismas cosas, y que usted diga: yo me acuerdo de la iglesia allá por 1980, y los hijos le dicen: ni pensaba ni soñaba en nacer, le dicen sus hijos. Ya no se diga los nietos, ¿no? Pero el hecho es que en esa recordación algo queda en ellos. Y en algún momento algunos de ellos dirán: yo quiero saber la verdad de eso. ¿Cómo es que todo comenzó? ¿Cómo es que Dios los trajo por este camino? ¿Cómo es que fue posible hacer todo lo que se hizo? Por eso es que Dios es amante, que siempre podamos recordar lo que Él ha hecho. Y le digo eso hablando particularmente lo que es nuestra iglesia. Pero Dios también ha hecho cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Cada uno tenemos una historia, tenemos un camino, tenemos, hermanos y hermanas, una senda por donde Dios nos ha traído. ¿Qué era su vida? Hace, para algunos, 5 años atrás, para otros 15 años atrás, para otros 30 años atrás, dependiendo cuánto tiempo tengamos de estar en el Señor. Pero ¿qué era su vida? ¿Qué era mi vida? ¿Qué éramos cada uno de nosotros? El problema es que lo olvidemos. El problema es que se nos vaya a olvidar la gracia, la misericordia que Dios ha mostrado para nosotros en cada uno de los momentos de nuestra vida. Usted sabe, en su vida las cosas no siempre fueron fáciles. Es verdad, uno lo que más recuerda son los momentos alegres, los momentos de triunfo, los momentos de victoria, porque de eso es de lo que nos gusta hablar. Pero si usted se pone a pensar y a recordar
y comienza a reflexionar, usted se dará cuenta que las cosas no siempre fueron fáciles. Hubo luchas, hubo problemas, hubo escasez, hubo limitaciones, hubo enfermedades, hubo críticas, hubo barreras, hubo, hermano, mil cosas, mil dificultades, problemas, desalientos, fracasos, errores, tantas cosas por las cuales el Señor nos ha traído, pero de todas ellas el Señor nos ha librado. Amén, Él ha sido misericordioso, ha sido muy bueno. Lo triste sería que le olvidáramos, pero por eso no lo olvidemos, sino que cada día démosle gracias al Señor y digámosle: Señor, te doy gracias porque ya no estoy en el lugar donde antes estaba. Tampoco, Señor, soy todo lo que debería ser. Todavía no he llegado a ser lo que tú quieres que yo sea, pero ya no estoy donde antes. Estoy ya en camino, voy mejorando. Cada día soy mejor. Cada día soy como la luz de la aurora que va en aumento, que va creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegará al mediodía, cuando la luz del sol será perfecta. Pero no vamos a llegar, hermanos, a alcanzar esa perfección si olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Por eso es que Moisés recibe la orden que las cosas que estaban sucediendo, le dice: mira, Moisés, esto no va a suceder todos los días, y esto que está ocurriendo es algo único, y entonces tú tienes que contarle a los hijos, a los nietos, todo lo que yo he hecho. Entonces luego Moisés y Aarón van ante el faraón y de nuevo le repiten la misma exigencia que Dios ha venido dando desde el principio. Versículo 3: así dice el Señor y Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Esa ha sido la exigencia de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Y hemos dicho que las exigencias de Dios no son negociables. Él no ha cambiado ni una letra de la exigencia: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Y viene una nueva advertencia en el versículo 4: si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langosta sobre tu país. Otra vez le está fijando un plazo de 24 horas, como hemos visto en todas las señales anteriores. Y ahora lo que le está anunciando es que vendrá la langosta, la cual, hermanos, habría de ser el golpe de gracia para la agricultura en Egipto, es decir, un fundamento o el elemento básico de la economía egipcia. Porque en la plaga del granizo vimos cómo el granizo destruyó el lino y la cebada, pero dice que quedó el trigo y la espelta, es decir, el centeno, porque todavía no habían florecido cuando el granizo cayó. Pero ahora el tiempo ha pasado y ya florecieron, ya están listos. Pero ahora viene la langosta. Y la langosta lo que habrá de hacer es comer todo lo que de verde hay en Egipto, con lo cual Egipto se va a quedar sin nada. Pero nuevamente Faraón vuelve y se niega a dejarlos ir. Entonces Moisés se va, pero ahora note el versículo 7. Dice: los funcionarios, es decir, la gente que estaba en la corte del faraón, sus ministros de gobierno, se acercan y le dicen: ¿hasta cuándo este individuo, refiriéndose a Moisés, será una trampa para nosotros? Y oiga lo que le dicen: deja que el pueblo se vaya y que rindan culto al Señor su Dios.
¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? Fíjese que aquí está ocurriendo algo importante, y es que vimos ya en las señales anteriores que había comenzado a producirse un resquebrajamiento dentro de la unidad que hasta ahora había mostrado la corte del faraón, los funcionarios del faraón. Pero eso que solamente eran grietas que señalaban un rompimiento, ahora se manifiesta en un rompimiento total. Porque vea, la queja no es tanto que Moisés sea una trampa para ellos, como se lo están diciendo a Faraón. La molestia es que Faraón no quiere obedecer, y por eso dice: deja que el pueblo se vaya. Pero oiga, cuando ellos dicen deja, ese es un imperativo. Nadie le hablaba así al faraón, porque recordemos que para los egipcios el faraón era Dios. Para ellos el faraón era la encarnación de Egipto en una persona, que era él, el faraón. Nadie le iba a decir nunca a faraón lo que debía o no debía hacer. Pero los funcionarios han llegado ahora a una desesperación, que le están diciendo en tono imperativo: deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. Hasta le están dando el nombre verdadero de Dios. No les está diciendo deja ir para que sirvan a su Dios, sino que les está diciendo déjalos ir para que rindan culto al Señor su Dios, es decir, al eterno yo soy. Que vayan y le sirvan culto. ¿Qué significa esto? Que la actitud de pecado y de desobediencia de Faraón lo que ha producido es que se vaya deteriorando la imagen y, lo más importante, la autoridad que hasta ese momento él había estado mostrando. Entonces, eso sucede, hermanos, con cualquier persona que se entrega al pecado y se empecina en ese pecado. Quien se entrega al pecado pronto perderá su autoridad, porque sabe, la autoridad que una persona puede tener es solamente la autoridad que se basa en la integridad, en la honestidad, o dicho de otra manera, en la obediencia que esa persona pueda mostrar a la palabra de Dios. Pero quien no muestra obediencia, quien no muestra honestidad, sino que por el contrario, como Faraón, se vuelve un enemigo del pueblo de Dios, lo que ocurre es que su autoridad comienza a perderse, se va deteriorando. Y eso sucede con el hombre o la mujer que está en desobediencia a Dios. El hombre que vive en pecado, su autoridad se va perdiendo. Y aunque él quiera ganar esa autoridad en su casa, a gritos, con amenaza, con violencia, o si la mujer quiere ganar autoridad armando pleito, más rápido la va a deteriorar. Por eso es que ahora los funcionarios se atreven a desafiar al faraón, porque dicen: déjalos ir. ¿Qué te cuesta dejarlos ir? Es cierto que ellos son nuestros esclavos, nos sirven, pero más es lo que estamos perdiendo por tenerlos que por dejarlos ir. Déjalos ir, pero le están dando una orden. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser cuidadosos y debemos recordar que la integridad, la honestidad es algo que no tiene precio. El poder ser fieles a Dios, el poder plegarnos a su palabra, es lo que hace que el ser humano sea respetado. Y sea respetado no solamente por quienes estamos dentro de la fe, sino que también
se gana el respeto incluso de los incrédulos. Porque los incrédulos pueden ser incrédulos, pero nada más, no son tontos. Ellos se dan cuenta de cuando una persona es consecuente con lo que dice, consecuente con lo que vive. Y eso le da verdadera autoridad, le da credibilidad. Sería bueno que cada uno de nosotros nos preguntáramos qué piensa la gente de nosotros. Quizá lo mejor no sería que usted respondiera, ¿no? Sería bueno preguntarle a la gente que lo conoce a usted y preguntarle, oiga, ¿y usted qué piensa de esta persona? Y si dice, esa persona es un hombre de Dios, es un alma de Dios. Esta persona, si así fueran todos los vecinos, esta colonia sería un paraíso. Eso significa que hay un respeto hacia usted, pero ese respeto viene por la obediencia a Dios. Pero cuando no hay obediencia a Dios, entonces ¿qué dice la gente? Ese es un hipócrita, él va a la iglesia. Pues mire, vaya a decirle al pastor que este es un sinvergüenza. Vaya allá a la iglesia y dígales que esa mujer tiene una lengua pero terrible. ¿Quién va a respetar a esa persona? Por eso es que el incrédulo manda callar al creyente. Por eso es que los funcionarios le decían a Faraón, deja ir al pueblo. Le digo, nadie hacía eso, decirle al Faraón lo que tenía que hacer, ni los funcionarios. Pero hoy lo están haciendo. Pero más, fíjese lo que dice la parte final del versículo 7. Le preguntan los funcionarios a Faraón, ¿acaso no sabes que Egipto está arruinado? ¿No sabes, no te has dado cuenta que Egipto ya está en la bancarrota? La economía está quebrada. Ya no podemos sobrevivir. ¿No te has dado cuenta? ¿No lo sabes? Déjalos ir. Entonces, ahí tenemos otro elemento de la persona que se empecina en el pecado. Y es que aquel que se empecina en desobedecer a Dios pierde la visión. Ya no se da cuenta de la realidad que está viviendo. Igual que Faraón, él todavía estaba hablando como el soberano de un país poderoso. Y oiga que Egipto fue un país poderoso. Egipto había sido un país poderoso, pero ahora ya no lo era más. Ya no tenían ganado. Y ahora están a punto de perder su agricultura. Han perdido la pesca con la señal del agua convertida en sangre. Como le dicen los funcionarios, Egipto está arruinado. Egipto siempre era el granero del mundo y ahora le dice, Egipto está arruinado. Egipto era una potencia económica, pero hoy le están diciendo, Egipto está arruinado. El que se hunde en el pecado se queda solo con sueños, se queda solamente imaginando que las cosas son como fueron quizás hace muchos años atrás, o se queda pensando que las cosas fueron como eran antes de entrar en desobediencia a Dios. Entonces, hay personas que caen en pecado y dicen, bueno, por haber pecado, eso no significa que Dios me va a quitar su respaldo. No significa que yo voy a perder el conocimiento que tengo de la palabra de Dios. Es cierto que fallé, pero yo conozco más Biblia que cualquier hermano. Esa persona que piensa de esa manera, hay que preguntarle, oye, ¿y no te has dado cuenta que estás todo arruinado? No te das cuenta que eres ya una ruina espiritual. Si es que aquí no consiste en quién fuiste antes, no consiste en cuánta Biblia conoces, no consiste en cuánta doctrina manejes, no consiste en qué fue lo que hiciste antes, es
que nos veamos hoy, que nos veamos hoy, que nos veamos si somos una ruina o si todavía la gracia del Señor continúa sosteniéndonos. Si nos empecinamos en el pecado, vamos a perder la autoridad, vamos a perder todo lo que antes el Señor en su misericordia nos dio, y peor, vamos a perder hasta la visión, porque ya no seremos capaces de discernir nuestro estado espiritual real. La gente podrá manejar su imaginación y podrá decir: no, Dios sigue estando conmigo, mire qué raro, pero ahora que estoy en pecado siento que más unción tengo, siento que más Dios me respalda. Y hay gente que así lo dice, hermano, que después de haberle fallado a Dios sienten que Dios más lo respalda y dicen: mire qué tremenda es la gracia de Dios. Dios sí que realmente es misericordioso conmigo, realmente me ama, porque mientras más me alejo, más me respalda. Esa persona necesita que algún funcionario, como en el caso de Faraón, o si no, un familiar, un amigo, algún hermano en Cristo, le diga: oiga, ¿y no se ha dado cuenta que solo usted sigue viendo ilusiones? Solo usted sigue viendo espejismos, porque no se ha dado cuenta que Egipto está arruinado, que su vida es una ruina, que ella no funciona. Entonces lo que vemos en Faraón es un deterioro de su visión, de su capacidad de poder valorar el estado en que se encontraba el país. Vemos su gabinete de gobierno, llamémosle así, ahora quebrado, dividido. Es decir, Dios lo ha venido derrotando y derrotando, pero aún así él no quiere reconocer. Por el contrario, en el caso de Moisés, vemos que la autoridad de Moisés va creciendo, porque precisamente por lo que sus funcionarios le dicen, el faraón accede a negociar con Moisés. La propuesta que Faraón tiene para Moisés es que vayan los hombres, pero que se queden las mujeres y los niños y los animales. La apuesta ahí del Faraón era que los hombres iban a regresar, porque no iban a abandonar a sus familias. Pero Moisés lo sabe, y por eso usted puede ver cómo en el versículo 9 le responde Moisés a esa propuesta: nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, también nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Esta es una fiesta para el Señor, y en la fiesta vamos a ir todos. Irá el joven, irá el anciano, irán nuestras mujeres, irán nuestros niños, irán nuestros animales, porque esto va a estar alegre. Así que vamos todos, dijo Moisés. Pero note, esta es segunda vez que Moisés está negociando con Faraón. No sé si lo recordará, pero en la primera negociación Moisés se mostró bastante fluctuante. Él trató, cuando vio al faraón enojado, Moisés bajó el carácter de la demanda. Pero ahora lo que está haciendo Moisés es que está subiendo el carácter de la demanda. Él no está diciendo: no, ahí mismo, ahí nomasito vamos y regresamos. Eso fue lo que dijo en la primera negociación. Hoy no, hoy él está diciendo: nos vamos y nos vamos todos. Es decir, hoy usted ve a un Moisés más seguro, está viendo a un Moisés con más autoridad, un Moisés más desafiante, tan desafiante que se enoja el faraón. Y vea, en el versículo 11 él dice: no será como ustedes quieren. O sea, el faraón se está dando cuenta que
Moisés está poniendo las cosas diciendo, así serán las cosas. Así dice Faraón, pues no va a ser como ustedes dicen. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Y oiga esto, y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del Faraón. O sea, los echó el Faraón, los sacaron a empujones. Pero ¿por qué los están sacando a empujones? Cosa que no ha sucedido antes. ¿Por qué ahora sí los sacan a empujones? Porque Faraón nunca había oído que Moisés le hablara así, que esclavos le hablaran así. Pero ¿por qué Moisés le está hablando en ese tono? Porque su autoridad ha crecido. Entonces es lo contrario. Ya dijimos, el que está en pecado, su autoridad se va desmoronando, se va destruyendo, va perdiendo la visión. Pero el que está en obediencia a Dios, como lo estaba Moisés, su autoridad va creciendo. Su palabra va teniendo más valor, más peso. No pierde la visión, al contrario, cada vez está más claro de lo que Dios está haciendo y sabe que está dentro de esos planes y esos caminos de ese plan que Dios está desarrollando. De igual manera, esas son, hermanos, las dos opciones, los dos caminos que todos nosotros tenemos por delante en nuestra vida. Nosotros podemos seguir el camino de la desobediencia, podemos seguir el camino de hacer lo que se nos antoja, nuestro capricho, como era el caso de Faraón. Pero yo le digo, su imagen se irá deteriorando. Su poder usted la va a ir perdiendo delante de todos, hasta delante de sus hijos. Por eso es que el hombre que está en pecado a veces llega a decir, si ni mis hijos me respetan, ¿y que lo van a andar respetando? Si con la vida que lleva, sí, es cierto, yo soy todo eso, pero soy el papá de ellos. Pero el que sea el papá no le va a dar la autoridad. La autoridad se gana por la honestidad y la integridad que usted pueda mostrar. Eso es lo que Moisés tenía. Y delante de nosotros, repito, están los dos caminos. Podemos seguir el camino del capricho, del empecinamiento, de la desobediencia a Dios. Podemos seguir ese camino. Pero lo que va a tener es un desmoronamiento de su autoridad. Nadie le va a respetar. Después usted va a andar tirando platos, quebrando sillas para hacerse respetar. Y tal vez la gente por miedo no le va a decir nada, pero usted sabrá que es miedo, no es respeto. Pero el que obedece a Dios, como Moisés, cada vez toma más autoridad, cada vez está más seguro de a dónde va, cada vez está más sabedor de qué es lo que Dios quiere. Por eso fíjese, al final de la plaga, porque llega la langosta y se come todo, y Egipto, que ya estaba arruinado, hoy sí que está peor. Entonces Faraón lo llama y le dice, ahora sí, perdónenme. Pero fíjese, versículo 17 estoy. Esta vez Faraón no dice que va a dejar ir al pueblo. Solo dice, yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. Punto. No hay ofrecimiento. Voy a dejar ir a mi pueblo como lo he hecho anteriormente. Y sin embargo, aunque no hay ofrecimiento, en el versículo 18 dice, en cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. Y en el 19 dice que la langosta desapareció, que no quedó ni una. Uno se pregunta, ¿por qué Moisés oró que el Señor quitara la langosta si el faraón ni siquiera, ahora ni por mentir, está diciendo que va a dejar ir al pueblo? Porque ya Moisés ya entendió, porque ahora ya Moisés tiene visión y él sabe qué es lo que Dios quiere. Y Moisés sabía
que lo que Dios quería es lo que dice el versículo 20. El Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó que los israelitas se fueran. Eso es lo que Dios quería, que el faraón se endureciera aún más para que el Señor pudiera continuar mostrando su poder y su autoridad. Por eso es que hoy Moisés no está vacilando. Él ya sabe, ya entendió cuál es el plan de Dios. Por lo tanto, él ahora simplemente sigue el plan de Dios. De igual manera, cualquiera de nosotros podemos estar seguros y continuar en el camino del Señor. Y si seguimos en ese camino, creceremos en autoridad. Las personas le van a respetar, le van a tener un gran aprecio, hermanos. Y aún aquellos a los cuales usted no les cae muy bien, no les va a caer bien usted, pero lo van a respetar. Van a saber que no hay un señalamiento que le puedan hacer. Y lo otro es seguir el camino de la ruina, ¿no? Y que Dios se va a encargar de terminar de arruinarlo. Pero entre esos dos caminos es mejor el caminar humildemente delante de Dios. Y el primer paso que se da de humildad ante Dios es el paso de creer en Jesús como Salvador. Porque ese es un paso de humildad, de sencillez, donde la persona reconoce y dice: me doy cuenta, no he podido manejar mi vida es una ruina, mi imagen se ha ido perdiendo, mi autoridad se ha deteriorado, pero me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Ese hecho de arrepentirse y recibir a Jesús como Salvador es un acto de humildad donde el Señor comienza a levantarnos y a darnos gracia, y las personas comienzan a respetar cuando ven que ha existido una auténtica conversión. Hoy usted tiene la oportunidad de hacerlo. No deje pasar el día de hoy sin llevarse a Jesús en su corazón. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Y así, con nuestros ojos cerrados, yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y oyendo esta palabra, usted se da cuenta que necesita humillarse. En realidad todos necesitamos humillarnos delante de Dios. Y todos en algún momento de nuestra vida dimos ya el paso de llegar ante el Señor y decirle: no puedo con mi vida, no puedo manejarla solo, me arrepiento y recíbeme. Cuando damos ese paso, la gracia del Señor viene sobre nosotros. Quiero invitar entonces, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor como Salvador, pero al escuchar esta palabra, usted se ha dado cuenta que es el Señor hablando a su corazón. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad y pueda recibir al Hijo de Dios. Si hay alguna persona que necesita creer en el buen Salvador, le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted necesita recibir al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted. Con toda confianza, cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el buen Salvador, yo le animo, póngase en pie y vamos a orar por usted.
Hoy es su momento. Usted puede continuar el camino de desobediencia, el camino de dureza, si así lo desea. Pero hoy la palabra de Dios nos dice que eso le va a llevar a usted a una pérdida de su autoridad. No le van a respetar como hombre, no le van a respetar como mujer, no le van a respetar como joven, como señorita. Y lo que es más, uno pierde la visión de las cosas. Ya la persona no se da cuenta que está arruinando su vida, y a veces arruinando la vida de los que le rodean. Pero si usted quiere que ese panorama cambie, crea en Jesucristo el día de hoy. Póngase en pie y vamos a orar por usted. Con toda confianza, póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted. Hoy es su momento para poder hacerlo. Muy bien, aquí hay una persona. Dios lo bendiga. Bienvenido. Si hay alguien más, puede ponerse en pie. ¿Alguna otra persona que necesita venir al buen Salvador? Hoy es el momento para que usted se acerque y venga a los pies del Señor. Muy bien, aquí hay otra persona que pasa. Dios lo bendiga, bienvenido. Aquí adelante hay alguien más. Dios le bendiga, bienvenido también. ¿Alguna otra persona puede ponerse en pie? Hoy que el Señor le está llamando, aproveche la oportunidad. Muy bien, allá atrás hay otra persona que pasa. Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más? De este lado hay otra persona. Dios lo bendiga, bienvenido también. Esta es la decisión más importante y la decisión más sabia que usted tomará en su vida, y que tendrá validez no solo en la vida presente, sino también en la futura. ¿Alguna otra persona puede ponerse en pie? Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más? Póngase en pie. Quiero ganar tiempo y aprovechar también si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor. Usted ya experimentó las dos vidas, y la palabra que hoy ha escuchado, usted más que nadie sabe que es verdad, pero también sabe el camino, y sabe que el camino es reconciliarse con el Señor. ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie. Cualquier hermano, hermana que necesita reconciliarse con el Señor, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Es su momento. Aquí hay una persona. Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita ponerse a cuentas con el Señor? ¿Necesita usted rededicar su vida al Salvador? Póngase en pie. Muy bien, ahí atrás hay otra persona. Dios le bendiga. ¿Alguien más que necesita venir? Hoy es su momento. Le invito para que no deje pasar la oportunidad. ¿Hay alguien más? Hago ya la última invitación y vamos a orar. Pero si hubiese alguna otra persona que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, pase en este momento. Venga. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir. Venga. Y vamos a orar ya. Es la última invitación que he hecho. ¿Hay alguna otra persona? Vamos a orar entonces. Y usted que nos ve por televisión, también le invito para que pueda recibir al Señor en su vida.
Entréguese a Él y Él se encargará de bendecirle y hacer de usted una persona cada día mejor. Oremos. Padre, te damos las gracias por cada una de las personas que están aquí al frente. También, Señor, por aquellos que a través de las emisoras de radio o a través de la televisión están ahora abriendo sus corazones. Queremos, Padre, pedirte que tú puedas venir para cambiarles, perdonarles. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada que sea imposible. Tú haces, Señor, cosas grandes, cosas maravillosas. Nuestra confianza está puesta en ti. Gracias porque tú exaltas al humilde, pero al soberbio, al empecinado, tú lo quebrantas. Gracias por permitir a estas personas ser humildes ante ti, porque eso les lleva a ser exaltados ante tu presencia. Ayúdanos para que así lo hagamos todos cada día de nuestra vida. Que siempre, Señor, vivamos en humildad y sencillez ante ti. Y sabemos que no seremos nunca avergonzados. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.